fluye por nuestras bocas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, fluye por nuestras bocas, así como tú has prometido, Dios. La unción profética fluye con poder en nuestros labios, en el nombre de Jesús, para decretar aquello, Señor amado, que tú has determinado, para decretar aquello que está escondido, para decretar aquello, Señor amado, the unseen, to call it seen in Jesus' mighty name, aquello que está en las huestes espirituales, aleluya, y tú muestras para que tu pueblo, Señor amado, legisle en esta tierra como tú nos has llamado a legislar. En el nombre de Cristo Jesús, te invitamos a que te manifiestes, Señor. Te invitamos, Señor amado, que te muevas, que fluyas, que operes, Padre. We yield to you, Holy Spirit of God. We abandon ourselves in your arms, Lord. Te pedimos, eterno Señor y Salvador, que tú hagas como tú quieres hacer, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Alabado sea Dios. Pues quiero decirles que los extrañé muchísimo. Quiero decirles que los extrañé, de verdad que sí. Todos. Siempre, gracias. Alabado Dios. Una de las razones, ¿sabes? Una de las cosas que nosotros hacemos, compartimos con otros profetas. You know, we work with many other prophets. Trabajamos con muchos otros profetas. Y una de las maneras en que nosotros discernimos, todos somos llamados, la unción profética va a ser derramada en los últimos tiempos sobre todo el pueblo. Sobre todo el pueblo. Profetas o pastores o líderes o apóstoles o como usted quiera, pero sobre toda la iglesia, sobre todo el pueblo de Dios. So, no hay excusa, sino que porque es Dios derramándose a sí mismo sobre su pueblo. Bendito Dios. Y una de las maneras en que Deuteronomio 13, Deuteronomio 18 también habla acerca de que siempre vemos que una de las señales para discernir el profeta falso del profeta verdadero es que lo que habla se cumple. Lo dice Deuteronomio, si quieres escucharlo, lo dice Jeremías, lo dice en otros versículos. Otra de las maneras en que nosotros discernimos la palabra profética, porque yo no puedo juzgar tu corazón, porque Dios sabe, el único que sabe tu corazón es Él. Pero sí podemos discernir, juzgar los actos. Este es un acto que ofende a Dios. Este es un acto que la Biblia confirma que agrada a Dios. Juzgamos los frutos, discernimos. Y Pablo habla en 1 de Corintios, 2 de Corintios, que sí, nosotros somos llamados a discernir y a juzgar esos actos. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces, una de las cosas que discernimos también los falsos profetas y los falsos profecías, también por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios que Él ha puesto en ti, tú puedes discernir que hay algo que está, como en inglés dice como que no huele bien, en español también dicen así, ¿no? Como algo como que no huele bien, no puedo poner mi dedo donde es, no puedo decir exactamente qué, pero hay algo que como que no me cuadra, como que entonces hay algo en tu espíritu que como que no te cuadra, como que no te sienta bien. Entonces por el Espíritu de Dios tú sientes que hay algo que está off, está fuera de balance, o hay algo que no huele bien, o hay algo que no cuadra bien. Entonces por el Espíritu de Dios. Puedes discernir por los frutos, puedes discernir por el Espíritu, porque la Biblia dice que your spirit bears witness. O sea, cuando tú te juntas con otra persona que realmente es un hombre, una mujer de Dios, muchas veces, no sé si a ustedes le ha pasado, usted siente confirmación en su espíritu que esta mujer es una mujer de Dios, porque yo puedo sentir en mi espíritu la gloria de Dios, la presencia de Dios que está en ella. So it bears witness, o bears testimony. No sé cómo se dice eso en español. Bears testimony, o sea, testifica, habla, ¿no? Tú puedes discernir, tú sientes en tu espíritu que lo que hay en ella habla a tu espíritu. So es algo que es sin palabras, simplemente que en tu espíritu tú sientes confirmación
de lo que esta mujer o aquel hombre de Dios está hablando o está haciendo, pues testifica en tu espíritu de que eso es de Dios. Okay, so entonces tenemos que estábamos diciendo, dijimos primero acerca de los frutos, no del corazón, no juzgamos el corazón. No, yo no sé lo que hay en tu corazón, a menos que Dios lo revele, pero sí podemos juzgar los frutos. Podemos decir, bueno, realmente esa persona, tú sabes, está mostrando unos frutos que realmente dan mucho que hablar o realmente no apuntan a Dios, y usted puede ver. Son los frutos, estamos hablando del discernimiento de espíritu y estamos hablando acerca de la palabra de Dios. So, cuando tú escuchas a un profeta o una persona hablando profecía, tú disciernes por la palabra de Dios. Y tú sabes que en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para que la verdad te haga libre, tienes que conocer la verdad. Porque la verdad no es un amuleto que tú pones ahí y ¿no? Sino que tú tienes que conocer. Y conocer habla de intimidad, de conocerla personalmente. Es una experiencia que yo he vivido, me ha tocado, me ha transformado, me ha cambiado. Yo he estado en contacto con la verdad, me impactó, me tocó. O sea, es algo que tú has vivido. Es un testimonio, es una evidencia. Es una evidencia que no se puede negar, que tú eres testimonio de la verdad que has conocido. Entonces podemos filtrar la palabra acerca de, ¿qué dijimos? Acerca de el discernimiento. Podemos filtrar la palabra acerca de los frutos y podemos discernir la palabra profética por la palabra de Dios. Okay, so en los últimos tiempos, una de las cosas que sucederán, no sé si han leído en la Biblia, en el libro de Revelaciones dice que tres son los que van a ser echados en el infierno, que es el diablo, la bestia, y ¿cuál es el tercero? ¿Quién ha leído? El falso profeta. El falso profeta va a ser echado. Son tres. Están mimicking el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. So está imitando, mimicking, cuando tú entonces los tres que van a ser echados fuera dice el libro de Revelaciones son el anticristo, la bestia, el anticristo, el diablo, la bestia y el falso profeta. Son tres que van a ser echados. No, la Biblia menciona el falso profeta porque en los últimos tiempos va a haber una revolución de profetas y profecía. Y va a haber muchos falsos profetas. Van a haber muchos, hermanos. Van a haber muchos. Van a haber muchos, hermanos. Oye, van a haber muchos, te estoy diciendo. Van a haber muchos falsos profetas. Muchos. Y va a haber un gran falso profeta, donde el enemigo va a sentarse en el trono de Dios, como si fuera Dios, pero no es Dios. Y va a ser religioso, y va a hablar la Biblia. Tú sabes que los mormones, los satanistas, los ocultos, tienen la Biblia y citan la Biblia. Déjame decirte. Así que tú tienes que conocer la Biblia bien para entender. Entonces, el falso profeta no solamente te va a hablar de Biblia, no solamente va a citar la Biblia, pero el falso profeta y los falsos profetas, dice la Biblia, que también van a hacer milagros y maravillas. ¡Boom! ¡Bam! Oh, wait a second. Entonces, ¿cómo vamos a discernir? Porque los falsos profetas van a hacer señales, van a levantar muertos. Hello. Van a levantar muertos. Los falsos profetas van a levantar muertos y van a sanar enfermedades. Lo van a hacer. Y lo están haciendo, mejor dicho. Lo están haciendo. Y citan la Biblia. Si tú he escuchado que muchas personas, cuando tú evangelizas en las calles, una de las cosas que la gente a veces pregunta inocentemente, ¿no?
tú conoces a Dios, o tú eres cristiano, o tú vas a la iglesia. A veces no. Usted no se ha encontrado, no le he preguntado si a alguien, cuando usted trata de evangelizar o le trata de compartir a alguien de Cristo, y usted a veces dice, ay, usted es cristiano. Oh, sí, sí, yo soy cristiano. Déjame decir que los satanistas, los luciferianos, los que oran a Lucifer, son cristianos. Ellos se llaman a sí mismos cristianos. Ellos se llaman a sí mismos cristianos. Ellos, y usted dice, ¿usted lee la Biblia? Sí, yo leo la Biblia. Leen la Biblia, hermanos. Leen la Biblia. Es más, yo se la saben mucho mejor que muchos cristianos. Leen la Biblia y hacen milagros, van a la iglesia. Entonces, cuando usted se encuentra una persona que le habla de la Biblia y el Espíritu Santo ha prometido, la palabra de Dios ha prometido que en los últimos tiempos Él derramaría sobre toda carne el espíritu de profético, de visiones y sueños, revelaciones hermosas y maravillosas. Hermanos, pero a la par, cuando hay una palabra profética, y creo que esto lo hemos dicho varias veces anteriormente aquí, cuando hay una palabra profética que se desata, el enemigo hace un counterfeit. ¿Cómo se dice? Please. Una falsificación. Una falsificación. La primera profecía que hay en la Biblia, Génesis 3:15, ¿qué dice? Que Él iba a mandar un Salvador, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Esa es la primera palabra profética que hay en la Biblia, Génesis 3:15. Vendría la simiente de la mujer. Hermanos, hay un counterfeit. Si usted busca la historia regular, si usted busca Google, o lo que usted, Firefox, o DuckDuckGo, cualquiera que usted busque a Semiramis, que es una de los nombres viejos, antiguos, de la diosa del cielo. La diosa del cielo que muchas... I'm sorry? Sí. La diosa del cielo que Jeremías y Isaías le llaman... se le dice de muchos nombres. Astaroth es un nombre de ellos. Depende, porque si estás en Persia, de donde estás en cualquier cultura o en cualquier tiempo, a veces los nombres varían. Pero la diosa del cielo, y es uno de los dioses, de los nombres antiguos de la diosa del cielo. ¿Cómo tú vas a discernir la palabra profética? Yo fui a ver un señor que me invitaron a ver, y él comparte de unas experiencias maravillosas que él habla, pero no mencionó el nombre de Jesús en todo. En las 3 horas que estuvimos sentados, no mencionó el nombre de Cristo, ni de Jesús, ni de Dios, ni le apuntó al Señor, ¿no? O sea, su referencia a Dios en ninguna manera. Entonces, no se sentaba bien en mi espíritu, como le estaba diciendo. Y en todas las 3 horas habló de unas experiencias maravillosas que él tuvo, que él dice que el cielo le dio, y vio unas cosas bien terribles y todo. Y él enfatiza con detalle cómo el Señor le ha dado para convertirse en un ser de luz. O sea, nosotros somos seres de luz, porque la Biblia lo dice la Biblia, nosotros somos seres de luz. Dentro de nosotros, de este cuerpo, está nuestro espíritu, y nosotros somos seres de luz, de brillo. O cuando tú seas revelado en tu espíritu, pero el punto está en que el discernimiento de la palabra no pasó. Por lo menos no pasó. El filtro no pasó. No pasó porque no citó la Biblia, no habló de Biblia, no habló de Cristo, no habló de la sangre, no habló del Señor, no habló de en ninguna manera, en ningún tiempo, en ninguna manera mencionó ni apuntó para la sangre redentora. Todo era la maravilla de la experiencia que él había tenido. Entonces, hay milagros que van a suceder, portentosos, grandes,
cosas terribles que van a suceder. Pero vas a creer, vamos a creer, vamos a creer el milagro, así nada más como que ir detrás del milagro. No vamos detrás del milagro, hermanos, vamos detrás de Cristo, vamos detrás del Señor, vamos detrás de Jesús, vamos detrás del que nos salvó. O sea, yo quiero que Él me salve y yo quiero que Él me sane, y eso es parte, y la Biblia lo promete. Pero si aún como los 3 amigos de Ananías, Azarías y Misael, que fueron tirados al lago al horno de fuego, le dijo, yo sé que mi Dios puede, pero si aún no me salvará de este horno de fuego, con todo no voy a adorar tu estatua. O sea, la actitud de que yo quisiera que el Señor me sanara, y yo sé que Él puede sanarme, y yo sé que Él quiere sanarme. Pero si aún no me sanara, todavía voy a servir a nuestro Dios, todavía voy a darle gloria y honra, todavía lo voy a amar y le voy a servir, todavía voy a adorarlo. Entonces, cuando usted escuche un predicador, cuando usted escuche una persona que está profetizando, cuando usted escuche una persona que le está predicando y que le está enseñando, si este fuera Jesús, y la persona le está hablando cosas grandes y maravillosas que van a suceder, hermanos, van a suceder cosas grandes y maravillosas. Pero la persona que le esté hablando de esas cosas no puede separarse de Jesús. Si yo te voy a hablar de la cosa maravillosa y dejé a Jesús allá atrás, no lo reciba. O sea, si la persona le está hablando de cosas grandes y poderosas que Dios va a hacer, y yo creo que Dios las ha hecho, y yo he visto cosas grandes y maravillosas, pero no puedo soltarlo, no puedo soltar, eso tiene que haber una conexión, tiene que haber una relación con el dador de la vida. Si no escuchas que el Señor, que le da gloria al Señor, porque eso es otra, cuando usted da testimonio, cuando usted da cuenta de las maravillas de Dios, no es una pompa que nos estamos dando. Dice pompa, ¿verdad? ¿No dice pompa? No, cuando se da mucha coba, cuando se da mucha alarde. ¿Se halaga? Ok. Ok, entonces a veces nosotros decimos, nos damos mucha pompa, así, no sé, así como que se da mucha, ¿no? Se hace mucho. Pues entonces, cuando se da el testimonio, es para darle gloria a Dios. Es para traer honor y gloria a su nombre. Es para que cuando él o ella me escuche, él venga y ella venga a donde él. No vas a venir donde mí, vas a venir donde él, donde el Señor. Entonces tú apuntas a donde él. So, it's important that you understand, porque precisamente ahora vamos a entrar en el año hebreo 5781. El año hebreo 2021 es el año hebreo que se llama 5781, y hemos hablado muchísimo acerca de cómo el alfabeto hebreo es numérico, es fonético y es pictorial. Entonces, de esa manera, cada símbolo en la escritura hebrea, cada puntico, cada simbolito, cada palabra, cada uno de ellos es un símbolo, tiene una resonancia fonética y tiene una resonancia imagery, pictorial. So, por eso el Señor habla a través de los números, que es el estudio de la gematría. No sé si lo han escuchado hablar. La gematría no es una cosa cultista. La gematría se refiere al alfabeto hebreo, que es numérico, y cuando tú cuentas los números en ciertas secuencias, puedes encontrar referencia de revelaciones que a simple vista no se miran. So, es bien interesante. Son cosas que a veces Dios, misterios que el Señor a veces tiene en sí. Misterios son cosas que no han sido reveladas. So, eso es un misterio, algo que no ha sido revelado. Y la palabra profética es precisamente la revelación de Dios. So, Dios se revela a sí mismo. Y el Señor está revelando en estos últimos tiempos cosas grandes y maravillosas. Cosas inmensas
que Él siempre va a estar llevándonos de gloria en gloria. Y si tú pensabas que conocías cosas grandes de Cristo, Él todavía tiene cosas más grandes de Cristo. Y yo quisiera que ustedes estudiaran y le preguntaran al Señor que los ayudara a cada uno de nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios en general, que podamos caminar en ese discernimiento espiritual de su palabra. Y la palabra de Dios, para discernir con la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. No puedes depender de lo que te predica el pastor. Tiene que ser algo que tú, para lo menos un versículo cada semana, o al día, pero métete y estudia la palabra para poder discernir la palabra, para poder discernir en tu vida, para poder discernir lo que va a suceder. Van a venir falsos profetas, hermanos, van a venir, están en medio de nosotros. Y si usted no conoce la palabra de Dios, se va a tragar el camello y el comín, se va a tragar todo. Necesitamos discernir y necesitamos entender el carácter de Dios, la santidad del Señor, las cosas que Dios detesta y las cosas que le agradan, con el carácter del Señor, su misericordia, su poder, su compasión, su deseo de que la gente se arrepienta, que cuando Él corrige no es para darte por encima de la cabeza, aprende, mira qué mal hiciste. No, es una corrección que Él trae, que te provoca a humillarte. Es una corrección que trae, la Biblia dice, creo que es Gálatas 6, que traemos corrección como si fuéramos nosotros mismos. Si tú traes una palabra para ayudar a alguien a que enderece su pie, te pones en el lugar de esa persona y le hablas con cariño y le hablas con el deseo de que no de humillarlo o humillarla, sino con la intención de que él pueda recibir una palabra de amor, porque el amor transforma y lo ayuda y la ayuda a que se levante, porque el propósito es levantarla. El propósito no es avergonzar a nadie. El Espíritu Santo está revelando cosas grandes y maravillosas, y la palabra profética y la unción profética sigue aumentando. El Señor va a intensificar la unción profética a un nivel maravilloso, y vamos a ver cosas grandes y prodigios maravillosos. Y el Señor sigue hablando acerca de the Ancient Covenant, el pacto antiguo. Para conocer lo que Dios va a hacer, tienes que entender lo que Dios ha hecho. Para conocer lo que Dios va a hacer, tienes que entender lo que Dios ha hecho. Porque todo sigue, todo se confirma, todo sigue un alineamiento, una armonía, y vas a entender por qué la palabra profética, cuando habla, apunta y declara lo que está declarando, porque si entiendes lo que Él hizo desde el principio, el pacto antiguo, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, todo esto es para ustedes, y tú vas a hacer dominio, tú vas a tener dominio, tú vas a sojuzgar la tierra, y que dijo, vas a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todas las cosas, todo animales. O sea, cuando Dios le dijo todo eso a Adán y Eva, era para que Adán y Eva siguieran extendiendo el jardín del Edén, todo a través de la tierra. Ellos se supone que extendieran, que enlarge, expandieran. El Señor le dio este jardín del Edén y le dio el mandato o el command que esto es el jardín del Edén. Y tú vas a estar a cargo de todo este lugar. Y le dijo, señorea sobre todas las aves del cielo, y sobre todos los peces del mar, y sobre toda la tierra. O sea, no era para que el command o el mandamiento no era para el jardín del Edén, nada más. Él le dio la autoridad y el poder para que ahora tú expande esto que yo te he dado, bring it all out, enlarge it. ¿Cómo dijo? Expándelo todo. Y ellos se supone que hubieran multiplicado esa atmósfera para que
siguiera haciéndose a través de todo el mundo y toda la tierra y todo. Ellos tenían un mandamiento de que tenían que multiplicarse, tenían que expandirse, tenían que engrandecer lo que Dios le había dado, tenían que hacer su señorío. So, the blueprint, cuando el arquitecto hace un edificio, hace los blueprints, ¿no? Los planos, thank you. So, hace los planos, y entonces esos planos que el Señor le dio a Adán y Eva todavía están en vigencia. Todavía están en vigencia. We have a responsibility with the land. Nosotros tenemos una responsabilidad con la tierra que Dios nos ha dado. Allí donde Dios te hizo sentar raíces, allí donde Dios te hizo crecer, allí donde Dios te ha bendecido, se supone que tú tomes autoridad y tú expandas aquello que Dios ha depositado en tu vida. Por eso dice Isaías 62:1. Isaías 62:1. If you want to read it, porque yo quiero que entiendas que se supone que cuando Dios habla, la palabra profética habla con propósito, con intención, ¿verdad? Y va más allá de tú, de yo, de mí. No solamente es acerca de la palabra profética para mí. Es un propósito de que Dios desata su plan, sus planos para toda la tierra. So, tú se supone que tomes dominio sobre todas las aves del cielo, sobre todos los peces del mar, sobre toda cosa que se arrastra. O sea, la atmósfera. La Biblia dice que the earth is the Lord and the fullness thereof. La tierra es el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. There you go. Okay? So, el Señor es la Biblia dice también en Jeremías 23 que la tierra es mía y yo la doy a quien yo quiero. Lo dice así mismo. Así lo dice el Señor. Dice, y yo la doy a quien yo quiero. Y yo le doy el tono para que se... y la doy a quien yo quiero, le dice el Señor. Entonces, el asunto está en que tenemos que tomar autoridad en nuestra atmósfera, en nuestra tierra. La palabra profética es la revelación de Dios al hombre y va más allá de ti, de yo, de mí, de tú. Va mucho más allá. Nosotros hemos sido llamados a impactar sociedades, comunidades, culturas, regiones, estados. Hemos sido llamados. So, hay algo que está en esta región que son altares idolátricos que están pervirtiendo y están defiling the land. Defiling, están cursing, están maldiciendo. Sí, están ensuciando, corrompiendo la tierra. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que están sucediendo que están en la tierra. Como dijimos al principio, los satanistas y los ocultistas, la gente que hace magia no tiene ninguna pena de ir al bosque o de ir a la playa, al agua y hacer sus encantamientos y sus brujerías. La gente ellos no tienen ninguna, ellos saben lo que están haciendo, están desatando poderes demoníacos para causar un impacto. Pero nosotros los cristianos todavía no hemos aprendido que nosotros podemos hacer un mayor impacto de lo que el brujo está haciendo. Si el brujo está haciendo una brujería y está causando que en ese lugar la gente, la comunidad no se salva, no se sanan, no se despiertan, están dormidos. Búscalo en el libro de Hechos. Ve al libro de Hechos para que veas. Estas cosas están en la Biblia. Están en la Biblia y no Hechos 8. Hechos 8, capítulo 9, versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, la gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Viste cómo lo engañaban? ¿Viste? Con la señal, con los prodigios y las cosas que él hacía. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Viste? Con sus artes mágicas tenía todo el pueblo engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Es algo importante. Hay mucha gente que anda por ahí haciendo estas cosas, engañando a la gente. Y es importante eso. Cuando tú entiendes el pacto antiguo, y los planes de Dios, los planes y los planos de Dios, y cuando tú entiendes el carácter de Cristo, y viene una persona y te da una palabra profética, pero esa palabra profética como que no concuerda con los planos antiguos, el pacto antiguo que Dios estableció, como que se sale del lugar, como que no encaja, como que no resuena, como que está fuera de nota, como que no me suena. Y a veces en su espíritu usted entiende y su cabeza no puede, pero su espíritu le habla y le dice, ten cuidado, no suena bien. Está bien no recibirlo, hermano. Si usted escucha una palabra profética y no le suena, no le concuerda, no le sienta bien, hermano, no está bien, no la reciba. Puede ser de Dios, pero Dios no te va a forzar a ti a recibirla. Dios no te fuerza, aun si fuera de Dios y usted no la entiende, usted la pone a un lado y le dice, Señor, mira esta palabra profética, no la entiendo. Señor, dime si es tuya. Confírmame por la palabra, confírmame en alguna manera y hazme entender, cáusamela que yo la entienda. Dios no se va a poner bravo. Eso es una de las cosas maravillosas de Dios, que si usted no entiende algo, el enemigo presiona. Eso es una de las técnicas. El enemigo coerce, lo trata de engañar, lo trata de presionar, lo trata de empujar, lo trata de que usted acepte y se comprometa a su fe y acepte algo que no está bien. Ese es el enemigo, eso es una de las técnicas que usa. Pero Dios en el... Tranquilo, ¿no entiendes? Está bien, vamos, descansa, ora, canta, me adoras, tranquilo, no hay problema. O sea, Dios no te va a hacer, ay, ¿por qué no la recibiste? ¿Entiendes? Dios es amable, Dios es tierno, Dios es kind. La Biblia dice que, creo que es en Filipenses 4:5, me parece que let all men know your gentleness. Por su gentileza los conoceréis. Algo así dice, pero habla de gentileza, de amabilidad. Gentleness quiere decir delicado, quiere decir amable, quiere decir tierno. Ese es Dios. Dios es fuerte como un hombre poderoso y Dios es tierno como una mujer con su bebé. Esas son las características de Dios. Dios te diseñó por Él mismo. Going back, las artes mágicas, la magia, tenemos que entender lo que Dios está haciendo tenemos que saber el pacto antiguo para entonces entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Dios no hace nada, la Biblia dice en Amós 3:7, el Señor no hace nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas, ustedes, la unción profética. Dios te va a anunciar, Dios siempre anuncia ¿cómo se llama? El flood, el arca de Noé, siempre. Noé anunciaba la destrucción de Nínive, Noé anunciaba, viene un Salvador, Noé anunciaba. Jeremías y Isaías, cuando venía la destrucción del templo de Babilonia, que Babilonia entró y destruyó el primer templo de Salomón,
anunciaba, el Señor anunciaba, arrepiéntanse. Ven, muchos profetas fueron enviados. Cuando Dios hace algo, Dios siempre anuncia, Dios siempre habla, Dios siempre te dice, hey, mira, arrepiéntete, hey, prepárate porque me voy a mover en tu vida, hey, mira, el Señor te va a abrir una puerta, get your act together, prepara tus mochilas. El Señor siempre anuncia. Dios, por eso nos dice que, por eso dice la Biblia, que ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero te he llamado amigo porque yo comparto lo que hay en mi corazón contigo. Dios comparte su corazón con nosotros. Dios habla a nuestras vidas. Cuando tú estás en esa unción profética, cuando tú estás en ese recibiendo, o no solamente de otra persona, pero tú estás recibiendo sueños y visiones, tú los disciernes de la misma manera, por tu espíritu, habla a tu espíritu la palabra profética. La palabra profética habla a tu espíritu, la palabra profética discierne por la palabra de Dios. Y la palabra profética, ¿cuál es la tercera? Los frutos. Amén. Es bien importante, hermanos, que entendamos las cosas que Dios está haciendo, porque el Señor va a seguir haciendo. Tienes que tener un fundamento seguro. Necesitas tener tus pies arraigados, cimentados en la palabra de Dios, en una manera segura, en una manera strong, definida, para poder entonces entender las cosas maravillosas que van a suceder, para que cuando vengan, para que cuando se manifiesten, no te turbes, no te confundas, para que cuando sucedan estas cosas, luego no pierdas la cabeza y tengas miedo, no te tambalees, para que entiendas que Dios ha prometido y Él dijo que se iba a mover en esta manera. Él ha venido anunciando. Eso es otra cosa que usted puede discernir cuando el enemigo se mueve. Cuando el enemigo muchas veces se mueve en la vida de una persona, son ataques sorpresivos. Son ataques que lo coge a usted desprevenido y fuera de balance. Porque una de las cosas que hace el enemigo es que espera que tú estés dolido, agitado, malhumorado, aggravated, cuando tú estás en una situación difícil, para entonces darte por encima y te acaba. Eso es lo que hacen cuando usted, a mí me gustan las peleas de boxeo. A mí me gustan las peleas de boxeo porque a mí me habla mi espíritu. ¿Por qué? Porque son técnicas de lucha. Y la Biblia habla acerca de las técnicas de lucha. Y a mí me gusta porque no me gusta que abusen, pero pienso que la pelea de boxeo me parece a mí que es un arte de defensa. A mí me gusta. I'm sorry si a usted no te gusta. Una de las cosas que hace el enemigo es que cuando usted está fuera de balance, los momentos en que usted está emocionalmente estresado, los momentos en que usted está, se siente débil, se siente agitado porque tiene un problema, ahí es el momento preciso. Vela tus emociones, porque es el momento preciso cuando el enemigo te va a tratar de dar el golpe para tumbarte. Eso es una de las técnicas del enemigo. Ahora, con el Señor no es así. Porque el Señor te va a decir, amor, me voy a mover, prepárate, ponte lista, hay un cambio para tu vida, alista las maletas, vete, y entonces te va anunciando. El Señor te va anunciando y te va preparando. Cuando el Señor se manifiesta, muchas veces, la mayoría de las veces, te lo dijeron hace tiempo. Hace rato que el Señor está anunciando. El Señor se mueve y Él es muy amable, Él es un caballero y Él es una persona que es amable, es un protocolo. Caballero. Es un caballero, gracias. Hay un protocolo, o sea, no es él hace suddenly, no sé si has oído hablar de suddenly, cosas que, perdón, de repente, tú sabes que vino el Espíritu Santo en Hechos 2, vino, en inglés dicen suddenly, o sea, ¡pum!, de momento. Pero ¿qué pasa? Que hace rato el Señor lo había dicho, hace rato Dios lo
se iba a mover. Hace rato en la Biblia pues, está con muchos versículos que él iba a derramar de su espíritu. Es más, el Señor cuando resucitó estuvo 40 días con los discípulos y con todos los que se reunían anunciando. Y aún el día que él se fue a los 40 días, le dijo, no te vayas de Jerusalén, quédate aquí hasta que venga la promesa del Padre. Ellos estuvieron en el aposento alto 10 días antes de que viniera el Espíritu Santo y se derramara de la manera que hizo. Dios se lo había dicho, no fue algo que ellos no sabían que era lo que iba a suceder, o mejor dicho, cómo iba a suceder, pero sí el Señor le había anunciado, Dios le había anunciado que se iba a mover y que Dios los iba a bautizar con poder y con fuego. Dios lo había anunciado. Una de las cosas bien importantes es entender las maquinaciones del enemigo, para que tú puedas discernir la palabra profética, para que tú puedas entender cómo es que Dios se mueve, las cosas que Dios hace, las cosas maravillosas que Dios hace, que el Señor busca en todas maneras manifestar en la redención, porque ese es el plan, porque Dios no quiere que la gente se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Siempre que Dios habla es de una manera que Él busca, es una transformación que produce arrepentimiento, que busca producir redención, que busca producir que la gente se vuelva a Él. Una de las cosas que puedes entender, si hay alguna persona que usted sabe que es legalista, que que se dice hombre o mujer de Dios, pero es duro con sus palabras o es dura con sus palabras y le gusta humillar a la gente y le gusta corregir sin misericordia, esa persona yo no realmente estaría muy apegado de él o de ella, o sea, como que no veo witness, no discierno en mi espíritu que debo de recibir la palabra que viene de una persona así, porque no muestra el espíritu de misericordia para salvación, porque hay palabras fuertes que a veces uno dice, pero es el Señor a veces corrigiendo, porque realmente si yo entiendo, aunque no me gusta, dice, me parece que es Hebreos 12:13, que al principio la disciplina no parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercitados. Mira, me la aprendí en español. Entonces, a veces, pero si realmente somos sinceros y honestos, la palabra que me diste es una palabra que me sacudió, que me sentí que me corrigió, pero si yo soy honesta, yo entiendo que yo necesitaba escuchar esa palabra. ¿Entiendes? Y produce en mi espíritu que yo me humille, que yo reconozca, y yo reconozco que necesitaba escuchar esa palabra. Entonces, yo tengo una pregunta ahí, ¿no? Sure. Y cuando de plano, o sea, tú sabes que esa persona no lo hace con la intención de que tú te arrepientas ni que te humilles, ¿sí me entiendes? O sea, cuando dijo usted lo al principio, right. Cuando la persona lo dijo así con todo y todo, pero con toda intención, supuestamente para corregir, pero tú sabes que sabes, uno también cuando lo hace de una manera para mal, ¿no? No para que supuestamente se arrepiente y se humille a la persona, sino para humillarte a ti, ¿verdad? Y digamos que esa persona, pues total, es continuo así, ¿no? What do you do with it? You just leave it like that, or you deal it with in the spirit? Can you deal it in the spirit? You know what I mean, right? Oh, you have to look at the context. Vamos, lo voy a decir en español. Por ejemplo, el pastor es el líder de nuestra iglesia y aquí hay muchos líderes también. Por ejemplo, yo he sido gerente, manager en lugares y a veces teníamos, ya no lo soy, que hablar con la gente que a veces no cumplía sus responsabilidades, no terminaban a tiempo los reportes o cosas así. Depende del contexto. Estamos hablando de una persona que está arriba de ti, que te está llamando la atención, que te está hablando de esa manera. Es una persona que tiene la posición de autoridad para hablar de esa manera, porque
hay lugares, hay momentos en que una vecina, no, un vecino, un coworker, una gente que trabaja contigo, o tu hermano, tu hermana, y le dices, oye, perdón, pero una te la dejo pasar porque a cualquiera le amanece, cualquiera amanece de mala pulga. Pero si todo el tiempo me andas tratando así como trapo, no, ya no. No. Si me estás tratando todo el tiempo y cada vez que te veo no hay una palabra amable contigo, todo el tiempo me andas tratando como si fuera trapo, no. Un momentito, por favor. Tenemos que hablar porque ¿qué pasa? Entonces, si no me puedes hablar pacíficamente y todo el tiempo me andas hablando así tirado, bien raspado, no, que vamos a hacer. No es que uno se ve como la víctima, como usted dice, no, pero sí está la ocasión de sí, so you need to speak with the person. So realmente muchas veces, especialmente en la familia, muchas veces los hermanos, las hermanas, los esposos, las esposas, a veces te hablan así un poquito duro, el esposo o la esposa te habla, bueno, pues oye, por favor, ¿no? Pero si todo el tiempo me estás hablando tirado, no, necesitamos hablar. ¿Podemos hablar? ¿Qué está pasando? Porque realmente esto me estás humillando, me estás hiriendo todo el tiempo. Entonces necesitamos sentarnos a hablar. Ahora, si es una persona que por ejemplo, yo tengo 18 años y mi papá siempre era bien abusivo. Y no importa lo que le dijeran, él siempre era bien abusivo. Entonces, en ese caso, yo necesito tomar una decisión porque es una persona que está en una posición sobre ti que no te puedes escapar, que no te puedes, no, parece que no hubiera escape, parece que no hubiera. A veces aún con los esposos y las esposas, a veces hay mujeres, la mayoría de las veces mujeres, muy pocas veces los hombres, están casados con personas que son bien rabiosos, ¿no? Tienen carácter bien fuerte y todo el tiempo te hablan trapeado, ¿está bien? Y todo el tiempo te hablan así y aún cuando le dices, no me hables así, no me tienes que hablar así, por favor, no puedes hablarme en paz, no me puedes decir, todavía aún así, todavía te hablan trapeado. Entonces, hay que ver el contexto. El contexto es las cosas, porque no aconsejamos divorcio, entonces necesitaríamos consejería, un matrimonio que necesita consejería y necesita ayuda de afuera, de un pastor o de un consejero, porque hablar entre ellos no está trayendo solución, no está trayendo cambio. Entonces hay personas, matrimonios que necesitan ayuda. Hay mucha violencia doméstica en las iglesias. Yo he aconsejado a muchas mujeres en muchas situaciones donde hay violencia doméstica. Y se lo digo aquí, no sé si ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación así. Y muchas mujeres se aguantan los golpes, se aguantan las violaciones. Hay esposos que fuerzan y violan a sus propias esposas. Hay muchas cosas que están sucediendo, hay muchos pornografía dentro de las iglesias. Todas estas cosas el Señor muchas veces me he encontrado y el Señor me muestra y hay palabras que son fuertes que a veces he tenido que dar. En una ocasión el Señor me mostró, no es una persona de esta iglesia, fue el año pasado creo, y le hablé al Señor, este Señor que vino a que yo orara por él, quería que yo le profetizara. Él quería que yo le profetizara. No solamente de entrada me vino con mala actitud, porque me vino con mala actitud, así como, yo soy de New York, tú sabes, yo no sé si tú sabes, yo soy de New York, y bueno, entonces esta persona me vino a hablar así con una mala actitud, pero para la gloria de Dios, pues uno aprende en caminar con el Señor una de las cosas principales que tiene que hacer el profeta es conocerse a sí mismo. Conocerse
atacar tus debilidades. Necesitas conocer tus debilidades. Necesitas conocer tus debilidades. ¿Ok? Tienes que desarrollar el carácter de tal manera de que tú eres señor o señora sobre tus propias emociones y sobre tu propia vida. Cuando vienen pensamientos a tu cabeza, emociones, usted toma control, señorío sobre sus propias emociones. No todas las emociones que salen, bueno, porque seguí mi corazón. No, ¿qué es eso? Entonces, una de las cosas que hace la unción profética es que te confronta contigo mismo. Entonces, esta persona viene a que yo me pidió que orara por él, que le diera una palabra profética, y tan pronto yo miré su rostro, era un señor afroamericano y es un señor un poquito alto, y entonces cuando yo lo miré, fue todo bien rápido, porque no solamente vi su actitud altanera, no solamente vi su actitud arrogante, sino que fue como una película que pasó. Yo estaba mirándolo, pero yo estaba mirando lo que está en las cosas en la casa donde estaban sucediendo. Y el Señor me dio palabra, y Dios me dijo, y yo entre las cosas que le dije, yo le dije, el Señor me muestra que tú tienes que ir a tu casa, humillarte y pedirle perdón a tu esposa. Y le di la palabra que Dios me dio. Y cosas así suceden. Realmente hay situaciones bien difíciles, hay situaciones delicadas, hay situaciones en que no le aconsejamos a la mujer que se quede, porque una de las mejores amigas que tengo, que se llama Judy Mondi, usted la conoce, su esposo le pegaba y él sabía que no le podía pegar donde se miraba, y siempre le pegaba por las costillas, por la espalda, por las piernas, todo, y siempre le pegaba y la violaba todas las noches, aunque ella no quisiera. Y muy terrible, y la gente cristiana dice, no, tienes que amar a tu esposo, perdonarlo. Pues sí, pero la Biblia dice que Dios no nos ha llamado a esclavitud. Esa pornografía que se daba en su casa y ese abuso, por la gloria de Dios, vino un pastor, porque eso era lo que le aconsejaban. Quédese ahí porque, bueno, haga lo que él dice para que no le peguen. Sí, porque usted no es el que agarra las cachetadas. Bueno, entonces finalmente vino un pastor y gracias a Dios la sacó, porque la última vez que le pegó, le rompió todas las costillas, le rompió el vaso. Bueno, estuvo muchos días en emergencia y casi se muere, pues la golpiza fue tan fuerte. Pero Dios, en su misericordia, pues vino un pastor y le dijo, no puedes regresar a tu casa, porque ella iba a regresar. Es una dependencia demoníaca que en las emociones there's a stronghold, there's a demonic stronghold. Y entonces la persona que está siendo abusada, sea niño, sea joven, sea hombre, desarrolla una atadura demoníaca con el abusador. Y aún cuando le estén haciendo daño, todavía la persona se siente, I'm sorry. ¿Qué hora es? Las 9, I'm sorry. Ok, so hemos estado hablando del discernimiento. Las 3 cosas más importantes para discernir la palabra profética o la profecía es el discernimiento por el Espíritu, el discernimiento por la palabra de Dios y el discernimiento por los frutos. Bien importante porque van a venir muchísimos y los vas a escuchar en muchos lados, por televisión, por la radio, por iglesias, personas que están hablando cosas turbias, cosas que no honran a Dios, y Dios está llamando a su pueblo a un nivel de santidad y consagración más alto que eso. Amén. Le damos gracias al Señor, alabamos, entregamos esta parte, declaramos por la sangre de Cristo que esta palabra que hemos compartido queda sellada en nuestros corazones, queda sellada en nuestro espíritu, Señor, que tú, Dios eterno, le expandas en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y nuestros corazones, y que tú enlarge, que tú la clarifiques aún a un nivel más allá, Señor, para que tu pueblo pueda entender y caminar, Señor amado, en la revelación que tú quieres darnos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos por la sangre de Cristo, aleluya, que tú nos guardas de la hora venidera de oscuridad y de perversión que ha de ser manifestada, Señor, para que no seamos engañados, Señor amado, para que
el nombre de Cristo.